En cualquier caso, Sigena es muy importante para este gobierno y para todos los aragoneses y aragonesas por tres cosas. La primera, porque es panteón real y de alguna manera el monasterio de Sigena con San Juan de la Peña y otros lugares permite recorrer la historia de la construcción del Aragón medieval que llevó a la idea del Aragón moderno. Y llevar al Aragón moderno es llevar a la idea de la construcción de las instituciones españolas. No puede ser de otra manera. La historia de España pasa en su columna vertebral por la construcción del Aragón moderno. La segunda cuestión por la que es indispensable es porque Sigena fue sede del Archivo de la Corona de Aragón. Y este es un hecho extraordinariamente relevante, porque Fernando el Católico decide instalar, con buen juicio seguramente, la sede del Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona, en una Barcelona medieval adherida como condado a la Corona de Aragón. Forman un todo indisoluble. Y la tercera cosa por la que es muy importante es porque es el testigo vivo de las pérdidas patrimoniales que ha sufrido Aragón y que no tendrían relevancia política si se entendiesen correctamente y se devolviesen los bienes. Pero el mismo día de la visita del presidente de la comunidad autónoma a Sigena, al día siguiente los medios catalanes titulan Aragón expolia las obras de arte catalanas. Esta obra sirve para interpretar correctamente el altar mayor de Sigena y la mejor colección de arte gótico que tiene Aragón. Un conjunto de enigmas que en parte han sido resueltos y que sirven también para explicar buena parte de lo expuesto en esta sala hoy. El Museo de Huesca es un museo fundamental dentro de la estructura de museos de la comunidad autónoma. A mí me gusta decir que es el museo más importante para comprender la historia de Aragón. Está contenido en este museo. Por tanto, un museo indispensable para todos los aragoneses y aragonesas. ¿Por qué tenemos estas tablas aquí? Pues el nexo, la figura es el fundador del Museo de Huesca, Valentín Cardera, que en uno de sus dos viajes documentados al monasterio de Santa María de Sigena, pues bueno, en unos momentos de dificultades económicas del monasterio se pudo hacer con estas 4 tablas que pasaron ya directamente a Huesca y que estuvieron en el Colegio San Bernardo y que luego ya recalaron en el Colegio Santiago, que fue la primera sede del Museo de Huesca. Es una idea, el retablo que tengo aquí en la espalda tiene unas dimensiones de 8,5 metros de altura por 5,5 metros de anchura. Las proporciones que aparecen en el libro, que vienen del estudio que aparece en el libro, estarían en torno a un poquito más de 9 metros de altura, pues por más de 7 metros de anchura. Por lo tanto, bastante mayor que el retablo de la Inmaculada que tenemos aquí en la espalda. Ya comentaba que la historia de Sigena es historia de avatares, ¿no? y de avatares históricos, y es verdad que tuvo esos momentos álgidos, pero a partir de finales del siglo XVIII, donde hay un robo de caudales que tenían preparados para la renovación del monasterio, en lo que hubiese sido algo muy parecido a lo que podemos ver hoy en la iglesia del monasterio Santo Domingo de Silos, ¿no? Con un lenguaje neoclásico. Pues bueno, esos caudales se roban y desaparecen. Primera, vamos a decir, la puñalada. La segunda, la guerra de independencia. Siempre en monasterios las tropas francesas iban buscando tesoros, saquearlas, pero sobre todo lo que le da la puntilla al monasterio es la desamortización, que le priva de todas las tierras, digamos, que lo sustentaban. Lógicamente había que abordarlo desde distintos puntos de vista, que es lo que ha dicho antes Fernando, y por eso, bueno, pues con algunos de estas personas que formaban parte de ese grupo de investigación de la Universidad de Zaragoza, por ejemplo, Ana Ágreda o Carolina Naya, entonces empezamos ya desde ese año 2018
a intentar recopilar pues, la bibliografía y otra serie de cosas. Pero había otros aspectos que quedaban un poco en el aire. Y una de las cosas que siempre habían llamado la atención eran esas inscripciones que decíamos hebraicas, y tuvimos que encargarlo al profesor Alberto Montaner, también de la Universidad de Zaragoza. Digo la Universidad de Zaragoza porque, claro, tiene un plantel bueno de investigadores, todavía en activo, afortunadamente, y entonces con otro de sus discípulos, Diego Navarro, fueron los que estudiaron no las inscripciones latinas, que estaban fáciles, lo que ellos llaman pseudohebreicas, es decir, que están más como decoración que en realidad de una lectura. Eso es un capítulo muy importante que hasta ahora no se había hecho prácticamente yo diría en casi ninguna de las obras hispánicas o españolas, ni por supuesto aragonesas. Pero también había que abordar otras cuestiones, el tema, por ejemplo, de la flora. Y allí acudimos a Eduardo Barba, que ha trabajado mucho en el Museo del Prado y que entonces también conocía bastante bien las obras de aquí y tiene su capítulo. Pero otra de las cosas que también nos llamaba la atención era la cerámica, los suelos de cerámica. A ver si era posible, a qué conclusiones se podía llegar con ese estudio general. Pero, como he dicho antes, también había que abordar esos estudios técnicos. En primer lugar, una de las tablas, el nacimiento de la Virgen, que es la segunda que tienen, empezando por la izquierda, y otra tabla del Museo de Zaragoza, esas se hicieron ese estudio técnico en Madrid. Y ese estudio que ellos hicieron, que fue las mismas personas que habían hecho el estudio de la adoración de los Reyes Magos, que está en Dallas, el que antes ha mencionado Fernando, a ver si realmente era el mismo pintor y qué conclusiones se podían sacar. Hay un director. Una obra de esta categoría tiene que tener un director. No puede él solo hacer todas las cosas, todas las tablas. Y este director, posiblemente o casi con toda certeza, es un alemán, Rodrigo de Sajonia, aunque aparece Sajonia, porque claro, la J, la documentación en el 16 no suele aparecer, y no tiene que extrañarnos porque la imprenta en Zaragoza estaba llena de alemanes. Sí que tiene elementos valencianos, porque hay otro artista aragonés que viene de Valencia. Pero yo creo que esas formas del maestro de Sigena, que siempre se habían dicho que vienen de Valencia, son al revés. Esas formas del maestro de Sigena es este pintor aragonés que luego las lleva a Valencia, porque su obra, lo que trabaja después allí, sí que tiene relación con Sigena, no lo que hace antes. El monasterio en el siglo XVI, sobre todo en los primeros 30 años, las prioras se dan cuenta que está perdiendo el protagonismo que había tenido. Estaba perdiendo protagonismo en el siglo XV, sobre todo en el siglo XVI. Bueno, pues bien, está Fernando el Católico, pero de alguna manera, que sepamos, no visitó Sigena. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Tratan de renovar ese patrimonio. Para ellos es un patrimonio religioso, indudablemente. Y ahí está la protagonista del retablo, María de Urrea, de los condes, lógicamente, de los Jiménez de Urrea, que hizo todos esos mecenazgo, podríamos decir, o sufragó esas obras que hace en el monasterio con su patrimonio personal. Esto es cierto, o sea, que no es que nos lo hayamos inventado. Ella muere en 1521, luego seguirán, hay otras prioras también que seguirán, pero ya con otros proyectos más en alabastro. Entonces, claro, un capítulo del libro había que tratar de lo poco que sabemos de María de Urrea. Se nos intuye que era verdaderamente una extraordinaria mujer, con todos los problemas que ella tuvo también, porque no hay que pensar, es una comunidad cerrada y entonces sabemos que hubo también problemas, y que, bueno, gracias a ella, en 1514 hay allí una serie de artistas. Eso está en la documentación, los protocolos, uno de los que devolvió el Museo de Barcelona. Y además es que ellos se alojan en el monasterio. Si se alojan en el monasterio es que están trabajando. Una vez que bueno, pues que se aborda ese estudio de la priora y en conjunto de todo ese equipo que está trabajando en ese retablo,
y eso se puede ver, sobre todo a veces, no por estas 4 tablas que son muy iguales. Ya Carderera es el que las 2 veces que visita el monasterio, o que tenemos constancia, debió visitarlo más, es la que siempre nombra. Y una última que yo tengo, bueno, de que a lo mejor aparece, se dice que se destruyó en el 36, que es el Noli Me Tangere, cuando Cristo le dice a María Magdalena después de resucitar, no me toques, porque él también la nombra 2 veces, quizás quiso comprarla, pero luego cuando estas tablas estuvieron en Albelda, que luego hablaré de ese capítulo que también se aborda, en Albelda, cuando pasa por allí un historiador norteamericano, dice las que él ha visto, pero luego dice, hay 4 que están como preparadas para salir. Es decir, a lo mejor en algún momento determinado se pensó venderlas, pero no sabemos más, porque luego en el 36 desaparecieron. Sí que conocemos las obras, por fotografía en blanco y negro. Había sido comenzado por una religiosa, y es verdad, porque en las fotos antiguas aparece un puerco, ese era su emblema heráldico, o podríamos decir su escudo personal, y que luego lo había terminado María de Urrea. Sí que es cierto, esta priora en 1517 también puso dinero. Y ese retablo, curiosamente, hay tablas muy buenas que están muy relacionadas con el retablo mayor, que curiosamente son las que están en Lérida, y sin embargo es mucho peor, de otra mano, las que estaban en la parte baja, que fue lo que se devolvió y es lo que está en Sigena. Y bueno, como no le interesan, pues vamos a ver, como diciendo, a ver si hay alguien las puede comprar, porque tienen verdadera necesidad, o sea, no es porque despreciaran el patrimonio, hay que poner siempre en el contexto de la época en que ellas tienen que venderlo. Pero esa crónica de dispersión nos ha ayudado bastante lo que son los escritos, manuscritos de Carderera. Muchos de ellos se habían publicado, pero claro, cuando uno está haciendo una investigación, incide más en lo que le interesa. Estas cuestiones, a lo mejor relacionadas tantas con el retablo, no se habían puesto, no por nada, sino cuando te dicen, tienes que hacer 10 líneas, 10 folios, 20 folios. Claro, uno coge lo que le está interesando. Un capítulo, desde luego muy interesante, es el de la iconografía, realizado por la profesora Ana Agreda de la Universidad de Zaragoza, antigua alumna, brillante alumna, que ella fue la que se dio cuenta la relación iconográfica que existía con un libro verdaderamente excepcional en ese momento en el arte religioso en España, que fue La Vita de Christi, escrita por Isabel de Villena, una monja valenciana. Fue tan importante lo que ella escribió, manuscrito, que Isabel la Católica, que era una mujer muy culta, aunque ahora está muy denostada, no sé por qué, pues entonces le atrae tanto ese libro que dice que hay que imprimirlo, porque era una manera de difundirlo. Y hay muchos aspectos iconográficos que están relacionados con los escritos precisamente de Isabel de Villena. Porque Isabel de Villena, aunque el título es La Vita Christi, en realidad es fundamentalmente una exaltación de la Virgen. Y muchos de los aspectos tan particulares de esa iconografía están, ya digo, se pueden encontrar con los textos. Es una obra, desde luego, tan excepcional y singular, de comienzos del siglo XVI, no he dicho si en el 1514 están todo ese grupo, algunos a finales de año, en el monasterio de Sigena, comenzarían entonces a trabajar, pues le metían en 1515, y lo que es seguro que en 1519 estaba finalizado. Posiblemente, a lo mejor en el 17 ya estaba terminado, pero bueno, seguro que es el 1516. Y qué curioso que desde el inicio del Renacimiento los 2 mejores retablos se encuentran en Huesca, el de Bolea y el de Sigena, que han sido siempre mis dos pasiones de cuando yo comencé, y cuando ya me voy retirando, pues todavía parece que la investigación siempre vuelve. Pues muchas gracias. Muy bien, Carmen.